¿De plano? ¡De pleno! De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes, Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona Y yo soy Mauricio Guerrero. y junto a especialistas Políticos. y personalidades te explicaremos Todo lo que quieres saber. ¡De pleno! Sequías más prolongadas, inundaciones más frecuentes, incendios arrasadores. Creo que todos estos son alertas de que hay un grave problema en el país, en México, en el mundo. El cambio climático es una realidad y está afectando severamente al planeta. México creo que es uno de los más vulnerables sobre el cambio climático. ¿Tú cómo ves, Mauricio? Pues definitivamente es un hecho que ahorita ha estado afectando mucho a nuestra nación y pues recordemos que el cambio climático no solo es una cuestión de ciencia o de medio ambiente, sino también de una conservación natural, puesto que México tiene muchos sitios arqueológicos, muchos paisajes culturales que pueden ser dañados sin precedentes. Pero el día de hoy tenemos a alguien que nos va a explicar a detalle qué políticas públicas se van a empezar a ejercer durante este periodo legislativo. ¿A quién tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos a una política. Ella es de Chiapas, es maestra en administración, es consejera estatal y nacional de Morena, es una gran defensora de los derechos humanos, de la salud, pero sobre todo del medio ambiente. Ella pertenece a las comisiones de cambio climático y sostenibilidad, medio ambiente y recursos naturales, y a la de recursos hidráulicos y agua potable y saneamiento. Ella es la diputada Adriana Bustamante Castellanos. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Meli, muchas gracias, Mau. Pues aquí con este tema que es de profundo interés para todo el mundo. Claro que ¿no? sí. Porque aparte, ¿no?, de las políticas públicas que podemos ejercer, pues también tiene que ver mucho con la conciencia personal y con la conciencia social. Y pues en el tema que nos ocupa, con el tema legislativo. Exacto. Porque también desde las leyes podemos ir transformando la manera en que se planean las políticas públicas y la manera en que tanto los gobiernos municipales, estatales como el federal pueden atender esta crisis climática. Y México tiene un gran reto, ¿no? Las consecuencias derivadas al cambio climático. Y ahora traes una o dos iniciativas, ¿no?, que tocan este tema muy a profundidad y que se está actuando, ¿no?, para hacer combatir esto del cambio climático. Claro, mira, el problema que tú señalabas al inicio de que México es muy vulnerable ante el cambio climático es por la forma en que es nuestro país, ¿no? Tenemos doble costa, entonces, pues obviamente donde más se resiente es siempre a las comunidades que están cercanas al mar. México ya tiene comunidades que están siendo pues avasalladas por el nivel del mar. Esto tiene que ver con el calentamiento global, con el deshielo de los grandes glaciares que, aunque no los tengamos aquí en nuestro país, pues obviamente nos afectan como afectan a todo el mundo. Por eso es la importancia de hacer análisis de qué mejoras legislativas podemos presentar. Y hemos tenido una gran agenda en temas de cambio climático y pues el día de hoy lo que queremos platicarles es principalmente dos iniciativas. Una que tiene que ver con entender que para que la protección civil en los temas de fenómenos hidrometeorológicos sea más efectiva, pues tiene que ser culturalmente aceptada por las comunidades y también con una pertinencia cultural que permita que la gente, cuando recibe un mensaje de alerta, lo entienda, claro, y lo pueda transmitir de manera correcta y oportuna. Y esa es una de las iniciativas que tenemos, ¿no? Una reforma a la Ley de Protección Civil para que todos aquellos mensajes que emitan tanto los gobiernos locales, los municipales, estatales y el federal, pues tengan esa información de manera asequible, de manera asertiva para las poblaciones, que siempre las poblaciones que son más afectadas por el cambio climático en todo el mundo son las poblaciones más pobres y las poblaciones que pues casi siempre se encuentran en las periferias y que a veces no hablan la misma lengua, las más vulnerables, ¿no?, la lengua de la que, en la que se esté emitiendo un mensaje. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Y por ejemplo, en este caso, tocaste ahorita un tema muy en particular. La gente también tiene que entender de qué forma se puede empezar a capacitar y todo. Y
Ahorita entonces que haces mención, recuerdo las comunidades indígenas, ¿no? Que pues, suelen ser muy afectadas y todo. En esta iniciativa creo que leí por ahí que también querías implementar formas de que ellos que ellos entendieran más fácil y todo. Claro, y la manera es, como bien dices, con educación ambiental. Y también que sean comunidades más resilientes ante la crisis climática. Quiere decir que también tomen en cuenta lo que pueden hacer desde su comunidad para proteger su entorno. Y pues tiene muchos temas que van ligados a la protección del medio ambiente, pero también a tener alertas y sistemas de comunicación que sean efectivos alrededor de su comunidad. Esa es por un lado una iniciativa. Oye, ¿y esto cómo lo harían? O sea, me imagino que lo van a hacer en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? También, o con quién más, con qué otras instancias lo van a hacer. Pues el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene un órgano colegiado en donde intervienen todas las dependencias y que es desde ahí donde se genera toda la información de manera oportuna, que sesionan y que comparten esta información hacia todos los municipios y a los estados que se pueden ver afectados por algún fenómeno hidrometeorológico. Y recordemos que no todo es lluvia, no todo es deslave, sino también hay incendios, ¿no? Y hay fuertes vientos que pueden llegar a una comunidad y entonces también verse en peligro porque les pueden arrancar los techos de sus hogares, ¿no? Y entonces pues hay muchos fenómenos perturbadores que pueden afectar a una comunidad y entonces las comunidades cada vez tienen que ser más resilientes. Eso es decir, que tienen que saber qué responder ante un desastre, que no son desastres naturales, porque son ocasionados por la acción del hombre. Oye, metiéndonos un poquito más en lo que es el cambio climático, porque a lo mejor muchos van a decir, bueno, ¿y eso qué es, no? O sea, a lo mejor hasta tú y yo no lo entendemos a fondo, ¿no? Y eso que dijo la diputada no es porque muchos dicen, no, es que es el medio ambiente, es lo natural, ¿no? Y a lo mejor uno como sociedad o como conciencia social podría hasta deslindarse, ¿no? Un poco de esto, pero ¿qué podemos entender por cambio climático entonces? El cambio climático son todas estas acciones que el hombre ha ejercido en contra del medio ambiente y que entonces ha llevado a acelerar el proceso de la temperatura que tiene nuestro planeta. Porque es un fenómeno natural, ¿no? Que con el paso de los años pues va cambiando el medio ambiente, pero los últimos 50 años han sido cruciales para que ese calentamiento sea acelerado. Entonces, los países se han puesto de acuerdo. Primero, imagínate, era la discusión si estaba realmente sucediendo el calentamiento global. Entonces, cuando ya muchos científicos pues presentaron ante un panel intergubernamental una propuesta de muchas investigaciones de todos los países, generaron información verdadera, con certidumbre, para que se entendiera que era una realidad, que es una realidad. Y entonces, a partir de ahí, empezar a hacer una agenda climática. Entonces, este fenómeno, esta serie de acciones, actividades del ser humano que atentan en contra de nuestros recursos naturales, que van acabando con la capa forestal, que van degradando los suelos, que van quitando todas las condiciones en donde la naturaleza de manera natural captaba el dióxido de carbono y lo convertía en oxígeno, pues fueron cambiando a lo largo de los años. Y ahora la humanidad está luchando para que este cambio climático se detenga y se revierta. Obviamente esto es bastante complicado. Sí es posible. ¿De qué manera? Pues obviamente dando una buena respuesta a nuestro medio ambiente. Ahora, con eso, recuperando la capa forestal principalmente. Me imagino que debe de existir igual una cierta coordinación. Ahorita me hiciste mención del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cómo funciona la coordinación? ¿Es coordinación estatal, local y con qué otra tiene que servir? Pues, por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de Chiapas, que tenemos un sistema de protección civil muy consolidado. Principalmente te voy a decir por qué. Porque esta secretaría, actualmente es Secretaría de Protección Civil, ha ido evolucionando en el tiempo, pero las personas que trabajan ahí llevan, te podría decir que mínimo 3 sexenios.
o sea, Ok. 18 años que están ahí, entonces se van profesionalizando. Ujú. Y ese conocimiento se va quedando para que puedan actuar de manera oportuna. Ujú. Y entonces antes Chiapas era noticia cada año, cada temporada de lluvia, eran inundaciones, deslaves, desastres naturales, pero este sistema ha ido evolucionando de tal manera que la capacitación y la formación ha llegado a nivel localidad. Entonces, en este sistema es muy importante la participación de las mujeres, porque las mujeres son las que se han dado como voluntarias a ser parte de este sistema de protección en su comunidad, en su localidad, para recibir la alerta a través de un radio, a través de un teléfono celular, depende de la señal que puedan recibir de mejor manera, y entonces dar la alerta, el aviso hacia su comunidad, y entonces van sabiendo perfectamente qué deben hacer en cada situación. Entonces así es como debe de manejarse. Y en nuestro sistema de protección civil en Chiapas, pero no es por presumirles, pero ya tiene sí incluso presume. una escuela, tenemos la Escuela Nacional de Protección Civil, Órale, eso está muy padre. y ya tienen maestrías, doctorados, en donde la gente se puede ir profesionalizando en estas Sí. materias. Bueno, pero es que también se convirtió entonces en una zona muy vulnerable, ¿no? Que está como a expensas de que pueda pasar. Supongo que ya tienen mucha experiencia y ya por eso Así se es. llegó. No, sí, Chiapas es bastante vulnerable porque tenemos nuestras condiciones orográficas son bastante diversas, o sea, tenemos de todo, ¿no? Tenemos montañas, tenemos bosques, tenemos selva, tenemos terrenos en proceso de desertificación, tenemos costas, y entonces toda esta biodiversidad y todo este sistema orográfico en nuestro estado, pues generaba pues bastantes Particularmente complicaciones. en Chiapas, por ejemplo, entonces en este caso, usted, hay un caso en particular que se dé cuenta que hay un antes y un después. Sí. Como ¿en qué puede ser? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer, bueno, tuvimos un desastre natural hace muchos años, hace alrededor de 12, 13 años, que fue el huracán Stan. Ok. El huracán Stan, todos pueden recordar el que llega el huracán, genera una serie de deslaves, tira puentes, ¿no? Acaban las vías de comunicación, obviamente pues hubieron comunidades sepultadas por los deslaves, en el caso de Valdivia, y muchísimos desastres, del lado de la sierra hacia la costa. Pero recientemente he conocido una experiencia que tuvieron de la sierra hacia el área natural protegida del Triunfo, que es una reserva de la biosfera del bosque de niebla. Entonces, ahí en ese caso en específico podemos ver cómo 5 ejidos se quedaron sin agua porque el deslave cubrió completamente el cauce del río. Ujú. Entonces, pues la ayuda humanitaria llega el ejército, empiezan a escarbar para remover todos esos materiales del cerro que se desgajó, y pues se sabe que el río va a volver a encontrar su cauce. Pero curiosamente llega un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Pecuarias y Agrícolas, Y anexas. INIVAP. Y entonces él dice, pues remover los materiales no es la solución, porque el problema es la deforestación de la cuenca, que es la que causa que el río se cubra por un deslave del cerro. Entonces él empieza a trabajar con la comunidad, con 5 ejidos de la cuenca La Suiza se llama. Por eso digo que sí hay solución, sí hay remedio. Y entonces empiezan a transformar lo que ellos estaban sembrando. ¿Por qué estaba deforestado? Por la pobreza, por el hambre. Entonces estaban tirando el bosque para sembrar maíz. Pero como es una ladera, es un muy mal maíz, que no produce mucho. Entonces hay que tirar más bosque para sembrar más mal maíz. Entonces, pues eso va ocasionando un caos. Y este investigador lo que les propuso es ir girando, ¿no?, la cosecha hacia café de sombra. Entonces, con eso, recuperar la capa forestal. También en este caso en específico es muy importante la presencia de las mujeres,
porque las mujeres fueron las que con sus manos fueron a sembrar plantas de las que se encuentran de manera habitual ahí, de manera endémica, unas que se llaman mano de león, que son como sí, las he visto. Sí. Empezaron a hacer terrazas con esas plantitas iban a permitir que la materia orgánica se fuera reteniendo, ¿no? Se fuera generando mejor suelo, y entonces ahí sembrar el café y sembrar obviamente árboles que les dieran sombra a estas plantas de café. Te puedo decir que a 13 años de que inició ese proyecto, el día de hoy esas comunidades tienen totalmente reforestada su área, recuperaron su río, lo mantienen, lo conservan y están teniendo beneficios económicos porque están sembrando un café orgánico, muy bueno, que gana premios, y que las señoras incluso, pues cuando cosechan su café, lo seleccionan en la tarde, que están viendo la tele, ¿no? Su novela, y entonces venden el café como granos seleccionados a mano. ¿No? Entonces es una muy buena experiencia donde nos demuestran que sí se puede revertir el daño ecológico que le hemos hecho a nuestros territorios y que se puede tener un beneficio económico, un beneficio ecológico y pues un beneficio social, porque si a una comunidad le va bien a todo nuestro ¿Y después país. de cuántos? ¿12 años? Sí, ya ahorita ya van 13 años. O sea, fue como que dos pájaros de un tiro, ¿no? Muchos. Reforestan otra vez, sí. Muchos pájaros de un tiro. Bueno, pero mire, o sea, lo que se descubre, y aunque suene fuerte, después de la tragedia, ¿no? A veces pareciera que tiene que haber una sacudida para después poder poner todo en orden, ¿no? Y políticas públicas que de verdad analicen el trasfondo. Sí. Porque si solo llegas y remueves la tierra, pues no va a suceder nada, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio. Entonces esas son políticas públicas transformadoras. Oye, Adriana, y dices que el objetivo también es revertir todo eso del cambio climático, ¿no? O sea, ¿cómo lo pueden revertir? ¿O cuánto tiempo nos queda para poder ya evitar el cambio, o sea, que sea más grave, ¿no? Desafortunadamente el día cero ya pasó, ¿no? Ahorita ya estamos en menos, No, y cada vez en menos años, entonces estas decisiones se tienen que tomar con mayor fuerza. Por eso es importante que en medios como el de ustedes pues se hable de estos temas y que vayamos también cambiando nuestro lenguaje. Por eso les decía, no son desastres naturales, porque la naturaleza no está causando. Lo está causando la acción humana, y eso es lo que se debe entender. Que cuando estamos hablando de no debemos usar bolsas de plástico, debemos de ir transitando hacia mejores formas de energía, debemos de ir desincentivando la tala de los bosques, debemos ir cambiando las actividades de la agricultura hacia actividades agroecológicas. Sí, porque veo que con muchos químicos, o sea, más allá de conservar un patrimonio, lo siguen afectando, ¿no? No, los químicos son nombres bien raros, ¿no? Ustedes se los sabrán. ¿No? Exactamente. Los pesticidas pues causan mucho daño a la salud, al medio ambiente, al agua, al suelo, al aire, y entonces no podemos continuar. Y actualmente, ¿cómo manejarías o qué dirías, qué impacto económico ha tenido en todos estos años, ¿no? Esto del cambio climático. Te digo, en vez de que los agroquímicos vayan mejorando el suelo, pues lo van empobreciendo. Y entonces, por supuesto que hay un impacto económico. Y hay una pérdida de tejido social porque entonces las poblaciones se ven empobrecidas y se ven obligadas a desplazarse de su comunidad de origen, y entonces buscar medios de vida y subsistencia en otros espacios donde tal vez no les va a ir tan bien, ¿no? Como pudiera estarles siguiendo en su propio territorio, conservando sus costumbres y generando alimentos saludables para ellos y para quien se los pueda comprar. Bueno, ahorita que mencionó el clima y todo, recordar a la gente de Ciudad de México que el año pasado tuvimos un calor infernal, dicen por ahí que de los peores de toda la historia, y que que viene a continuación peor, ¿no? Va a ser todavía peor. Es que el clima se va volviendo más extremo. Si es frío, es cada vez más frío; si es calor, es
más calor, si son las lluvias, son lluvias que generan unas grandes inundaciones, y si son sequías, son más prolongadas. Digo, yo sé que Ciudad de México es algo mucho más complejo, diputada, pero, por ejemplo, tú ¿por dónde sugieres que debería de empezar la Ciudad de México para empezar a reducir todos estos contaminantes o tanto smog que hay? La ciudad ya ha empezado. Ustedes son muy jovencitos, pero Ay, yo gracias. quiero contarles que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, me voy a ventilar, hace como 30 años, yo vine a un viaje de estudios a la Ciudad de México, y yo les puedo decir que hace 30 años, cuando nosotros salíamos a hacer los recorridos a los museos, cuando regresábamos al hotel, si yo me hacía así en la nariz, me quedaba tizne en la nariz. ¿Sí? Si me limpiaba las fosas nasales, me imagino. aparte de sangre, Sí. salía completamente negro. Los cuellos de las camisas y los puños. O sea, era mucho la contaminación que se estaba viviendo en la Ciudad de México. Y el día de hoy, 30 años después, con muchísima más población, con muchísimos más carros, no lo estamos sintiendo así. Por supuesto que hay muchos retos todavía, hay muchos retos, pero se han tomado decisiones buenas. Y no lo quiero decir, pero esas decisiones se empezaron a tomar en el gobierno transformador de Andrés Manuel López Obrador, que contrató como secretaria de Medio Ambiente a Claudia Sheinbaum. Sí, es verdad, Una es cierto. científica académica, parte de este panel intergubernamental que les comentaba, que fueron acreedores del Premio Nobel de la Paz por sus investigaciones en materia de cambio climático, y que lograron todos esos investigadores e investigadoras hacer conciencia en los gobiernos para que se entendiera que el cambio climático era una realidad y que se debían de tomar medidas. Y eso va de la par de la otra iniciativa que podemos comentar, que es hablar de soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza. Por ejemplo, no es posible que en esta ciudad, que afortunadamente llueve tanto, esas lluvias se conviertan en un problema de inundaciones, ¿sí? Mientras que sus mantos freáticos se están acabando, ¿sí? Que están causando que muchos territorios se estén hundiendo. Es lo que iba a decir el centro, creo, Sí. ¿no? El centro se está hundiendo. ¿Por qué? Porque el manto freático se está agotando y entonces la tierra se va compactando, y que hayan colonias que no tienen agua. Entonces, las soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza que nosotros estamos proponiendo como parte de las políticas públicas que se deben de tomar de manera inmediata, tanto en lo municipal, en lo federal como en lo estatal, son simples cambios en la manera de planificar las ciudades. ¿Sí? Que, por ejemplo, esos drenes pluviales no hagan del agua de lluvia un desperdicio, sino que puedan beneficiar al subsuelo con la absorción. Y son pequeñas medidas que se pueden tomar. Que las colonias puedan tener recuperación del agua de lluvia, ¿no? Que haya captación, ¿no? de agua de lluvia. Que se pueda guardar el agua de lluvia, y pues bajo procesos de filtración, pues que se pueda dar un uso adecuado para el ser humano. Sí, para el uso diario. Entonces, de verdad, hay muchos territorios en donde llueve muchísimo y la gente no tiene garantizado su derecho humano al agua. Y eso te lo puedo decir también como Chiapas, que Chiapas es el estado que menos garantizado tiene el derecho humano al agua, y también tenemos muchísimos municipios en donde el agua no debería de ser un problema. Claro. El agua debería ser un derecho asequible a todo ser humano, porque ahí está, ¿no? Está lloviendo y se pudiera recuperar. Tenemos ríos hermosos, pero con malas decisiones de infraestructura, esos ríos hermosos que son fuente de alimentos, ¿no? Como pueden ser los peces o los crustáceos, que son fuente de agua de consumo y también para el cuidado, el lavado de la ropa, ¿no? Del hogar, de los cultivos. Toda esa agua que también está en nuestros ríos hermosos, que puede ser
fuente de ingresos por ecoturismo, se ve contaminada al momento que todos los drenajes van y se descargan en los ríos. ¿Las privatizaciones tienen que ver en todo esto? Pues hay muchas concesiones de agua que también han afectado a las poblaciones. O sea, cuando vimos una gran crisis de agua en Nuevo León, ¿quién de ustedes escuchó que una cervecera, que una refresquera, Bueno. que un hotel Sí, que es lo que... se estuviera quejando porque no tiene agua para lavar las sábanas o para llenar Sí. sus albercas o para regar sus jardines? Que un campo de golf no tiene sus campos verdes. Sí, Nunca escuchamos eso. Ni ninguna de estas empresas dijo, me voy de Nuevo León porque no hay agua y no puedo seguir aquí. Quien se vio afectado fue el vecino, ¿no? O sea, fue el pueblo. Y entonces Sí, los más ahí vulnerables. es cuando se tiene que regular la manera en que se están dando las concesiones. En Oaxaca está ahorita mismo pasando algo parecido. Tengo entendido que se está manifestando, puesto que no hay casi agua y esto es por tanta gentrificación. Y justo a ellos les hace, a las zonas más vulnerables les hace falta agua, pero a los grandes hoteles, a todo eso. Pero no nada más en Nuevo León y en Oaxaca, aquí mismo en Ciudad de México, ¿no? Iztapalapa hace años que padecen de eso. Igual aquí Venustiano Carranza padecen de eso, ¿no? De agua. Se tienen que tomar decisiones de política pública muy específicas que no son la gran cosa, porque cuando hablamos de soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza, son humedales, son captación de agua de lluvia, es que las calles tengan absorción, tengan pozos de absorción de agua de lluvia. O sea, son pequeñas decisiones que van a hacer grandes cambios. La Ciudad de México tiene muy buenos ejemplos de cómo sí se puede hacer, tiene manuales de este tipo de infraestructura, y entonces ahora lo que queremos es que no sea solo la buena voluntad de ciertos tomadores de decisiones, sino que esté específicamente en la ley, y entonces pues ahora estamos batallando porque esta se apruebe. Sí. Y yo creo que es que me quedé mucho enganchado. O sea, tú dijiste, no es posible que sea el agua, ¿no?, la que falta, pero yo creo que sí hay que hacer mucho hincapié en recordar a la sociedad también la conciencia social, ¿no? O sea, qué tanto estamos poniendo en práctica, que la información la hay, siempre la hay, pero ¿usted está de acuerdo en que se esté todo el tiempo como recordando, Claro, capacitando? Claro, Cuiden el agua, esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días como ciudadanos son las que nos van a dar la sostenibilidad o no. No, y que haya conciencia, porque afecta tanto en nuestras vidas económicas, en salud, en el ambiente, en todo, ¿no? ¿Cómo le llamarías tú que es al cambio climático? ¿Que es calentamiento global, crisis es la crisis climático? Es la crisis climática, ¿no? Ya hace unos meses, o hace un mes más o menos, en la última sesión de la Comisión de Cambio Climático, pues aprobamos un exhorto para todas las autoridades en México que se reconozca que hay una crisis climática. Ya es crisis. Porque, como dirían todos los psicólogos, ¿verdad? Si reconoces el problema, estás más cerca de la solución. Bueno, para todo esto, diputada, tenemos 2 preguntas que la audiencia nos mandó y que quisiéramos que nos pudiera contestar, por favor. Vamos con la primera, por favor. Hola, diputada. Mi pregunta va para, los desastres naturales pues casi siempre son inevitables, pero desde el gobierno, ¿qué medidas se pueden hacer o qué pueden hacer para que el impacto pues sea el menor? Bueno, pues eso es parte de lo que estuvimos platicando, ¿no? Que debe de haber mucha información clara, oportuna, culturalmente pertinente para cada región o territorio, y también que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer en cada tipo de desastre. Esto es pues mucha educación ambiental, mucha educación en materia de reconocimiento de los problemas a los que nuestra comunidad se puede ver afectada, y pues toma de decisiones y medidas de prevención y de atención ante cualquier situación que genere un riesgo a la población. Y que no son desastres naturales. Y que no son desastres naturales, son
efectos de la acción del ser humano. Pero y sobre todo también lo importante en esto que estás exponiendo es que llegue a comunidades y que sea traducido en sus lenguas, en sus lenguas, y si porque dicen, ay, lo tradujimos el manual en la lengua, y cómo sabes que la gente está alfabetizada en su lengua. Claro, entonces es más importante un video, un audio, ¿no? Algo representativo, por eso decimos culturalmente y pertinentes, ¿no? O sea, que sea pertinente, la pertinencia la da para que sea transversal a todas las poblaciones. Recordemos que también hay población con discapacidad, con una discapacidad auditiva, claro, con una discapacidad visual, con los adultos mayores, qué información deben de tener también en el tipo de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, toda la población debe de ser informada de acuerdo a sus características. Claro. Híjole, sí hay mucho por hacer todavía, ¿eh? Mucho. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buen día a todos en De Pleno. Diputada, tengo problemas respiratorios y la ciudad está muy contaminada. ¿Sabe si se está trabajando para combatir la contaminación? No me puedo mudar a otra parte. Y a veces pensamos en contaminación del aire solamente en las grandes ciudades, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene laboratorios muy importantes donde se hacen las mediciones sobre la calidad del aire. Y entonces les sorprendería que muchos estados aparentemente que no tienen esa gentrificación ni esa concentración de tantos automóviles o de industrias pueden tener tan mala calidad del aire como cualquier país industrializado. ¿Por qué? Por la quema de leña o por los incendios forestales. Entonces, sí, por supuesto que se debe de hacer mucha conciencia en los contaminantes, ¿no? Que están desencadenando todas estas enfermedades respiratorias y que lo que contribuimos cada uno con un vehículo, ¿no? Con una quema de llantas, de basura, de permitir un incendio forestal, no dar aviso, todas estas pequeñas acciones pues también contribuyen a generar una contaminación del aire. Les digo, el trabajo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es muy importante porque pone sus centros de monitoreo en diferentes lugares y pueden determinar en dónde hay mayor contaminación y entonces a partir de ahí tomar decisiones para que esto se vaya tomando, pues eso, precisamente tomando decisiones que vaya revirtiendo este asunto en particular. Entonces, pues hay que concientizar mucho a nuestros vecinos. Si vemos que alguien está quemando basura, que están quemando llantas, que no sé. En todo caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Podríamos llamar a la policía o qué tendríamos que hacer como ciudadanos? Sí, hay denuncias. Recuerden que ya estos ya son, el ecocidio es un delito, entonces hay que denunciar y pues a llamar a emergencias, ¿no? Cuando son quemas, pues hay que hablar a los bomberos y también hay veces que las comunidades son las que pues no tienen un bombero cerca, ¿verdad? Entonces son las que tienen que aprender cómo hacer esas brechas cortafuego para que los fuegos no sigan caminando, y actuar de alguna manera, pues a veces con arena, si no hay agua cercana, ¿no? Hay que también estar prevenidos y aprender cómo podemos hacer frente a estas situaciones. Oye, Adriana, y por ejemplo, Mau, yo, los que nos están viendo, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa, nuestro trabajo, no sé, para solucionar o para estar en contra del cambio climático? Hay cositas, ¿no?, que podemos hacer. Por ejemplo, ya saben, las más fáciles y las que más se han difundido, pues es tener bolsas que sean reciclables, ¿no? Okay. O sea, bolsas de tela, bolsas que cuando vas a ir a la compra, pues lleva tus bolsas. Sí. Ya no permitas que ningún negocio te vuelva a dar bolsas de plástico, unicel. Y si ese negocio no quiere cambiar, pues hay que dejarles de comprar para que entiendan, ¿no? Que hay una conciencia social que los está obligando a cambiar. Hay que apagar los focos
de la luz en nuestra casa cuando salimos de un espacio, no dejar ahí prendida la luz todo el día sin que le esté sirviendo a nadie. Claro. En vez de que utilicemos las botellas de plástico con el agua, llevemos nuestro propio a recipiente. las fiestas, a donde sea, ¿verdad, diputada? De verdad, sí. Ya hay este tipo de fiestas, ¿no? Que les llaman eco-party, ¿no? Sí. Que ya no es con productos desechables, ¿no? Yo les puedo comentar que yo todavía vengo de la generación en donde las mamás iban al mercado o a las tiendas de abasto, pues con su morraleta, con su canasta, que las fiestas infantiles cuando empezaron a usar desechables pues eran de cartón, y en algún momento hubo un boom del plástico, un super boom del unicel. Entonces dejemos de comprar en los lugares que todavía nos están entregando nuestros productos en esos recipientes, porque de verdad le estamos haciendo un gran daño a nuestro planeta. Ahora sí, más que cuando te inviten a una fiesta usen transporte público, no anden todos en carro. O caminar la bici. Caminar, la bici. O cuando vas a una fiesta te trae tu plato, tú vas a la cuchara. Sí, de verdad que sí. La verdad que y sí. más cuando son, por ejemplo, en las oficinas, es más fácil que tengas ahí tu plato, tu vaso, tu cuchara, a que todos aparezcan con un montón de unicel, de desechables. Platos desechables o de vasos desechables. Bueno, diputada, y en forma de conclusión, para esta agenda legislativa, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué políticas? ¿En qué políticas tú estás impulsando? ¿Qué es lo que esperas? Pues, vamos a invitarlos a que estén bien pendientes porque van en el paquete de reformas cruciales que nos mandó el presidente. Viene el tema de medio ambiente, por supuesto que sí. Viene el tema de bienestar animal, porque hay una gran conciencia de que el maltrato hacia los seres vivos, cualquiera que sea este ser vivo, pues tiene también un impacto en el nivel de violencia que vivimos de manera sistemática en nuestro país. Y entonces no podemos seguir permitiendo que nuestras prácticas de consumo estén ligadas al maltrato animal. Porque cuando hablamos de maltrato animal no solo son nuestras mascotas, que son muy importantes, y que esa violencia que viven las mascotas también la viven muchas niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, son los más vulnerables. Pero también hay otras prácticas que debemos desalentar, como es las corridas de toros. Sí, no podemos divertirnos. Cuidado. No, apenas hubo una como manifestación en la Plaza de Toros, claro, ¿no? Porque no eran poquitos, pero con esos poquitos. No puede ser divertido ir a ver, por favor, ¿qué es lo que tienen que entender a un animal? Sí, O sea, no puede ser divertido para nadie ir a ver sufrir a un animal, ¿no? Entonces, hasta verlo morir, o sea. Hasta verlo morir, y que incluso lleven a niñas y niños a ver ese acto brutal de violencia. Y entonces después nos espantemos de la violencia que se vive en los hogares, en las casas, en las calles, en los espacios públicos. Sí, ahí mismo lo están inculcando, ¿no? Lo estás inculcando como una manera divertida. Claro. Desde ahí es donde también fallamos, ¿no? Así es. Desde ahí tenemos que empezar a como que, a ver, ¿qué onda? Reaccionen de ahí, ¿no? Pues oye, menciónanos tus redes sociales para que te puedan seguir ahí y que puedan hacerte más preguntas todavía sobre todo esto que traen de cambio climático. Bueno, pues me pueden encontrar en el Facebook como Adriana Bustamante Castellanos. Yo todavía soy de las tías que usan mucho el Facebook. Tenemos en TikTok @Adriana Bustamante 2020. Tenemos en Twitter, bueno, X, @Adri Buscas. Y en Instagram, @Adri_Bustamante C. Muy bien, pues ahí pueden seguir a la diputada Susana, que Adriana, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Y ahí pueden seguirla para que, híjole, va a ser súper interesante que te sigan preguntando sobre esto, porque es un cambio climático. Sí. Yo creo que estamos muy a tiempo en poderlo revertir, pero pues todavía falta mucho, ¿no? Para que... ¿Estamos a tiempo, diputada? Estamos a tiempo.
Sí, estamos. El mejor día fue ayer, pero hoy Sí, también. sí. Pero todavía Hoy es estamos a bastante tiempo. bueno. Pues a toda la audiencia agradecerles que nos hayan acompañado. La diputada les acaba de dar toda una cátedra de conciencia de todo lo que viene. Y pues diputada, agradecerte que nos hayas dado toda una clase. Yo me voy muy informado, concientizado también sobre las tareas que hay que poner. Y solamente es cuestión de entrar a internet y poner a prueba muchas cosas básicas que ya nos acaban de decir. Y pues bueno, Melina. Híjole, pues fue un gusto tenerte aquí. La verdad es que sí nos has dado una buena plática y muy buenos consejos de todo lo que pasa, lo que ha pasado y lo que estamos todavía a tiempo de rescatar, ¿no? Que pues no haya una crisis mayor climática, ¿no? Entonces también vamos a mencionar las redes sociales de aquí del grupo para que también nos puedan seguir ahí. Los canales digitales son Diputadas y Diputados de Morena en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora en YouTube también nos van a poder ver. Entonces, híjole, fue un placer tenerte aquí y Muchas ojalá gracias, que sigan con eso, ¿no? Y que llegue todo esto a comunidades más vulnerables y que sea traducido lo muy importante en su lengua. Bueno, pues esto fue su podcast de Pleno. ¿De plano? De pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes. Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona Y yo soy Mauricio Guerrero. y junto a especialistas Políticos. y personalidades te explicaremos Todo lo que quieres saber. De pleno.